Las Escrituras son suficientes para nuestra salvación y santificación, por tanto hemos de vivir anclados en ellas. Te invitamos a descubrir las profundidades del Evangelio, a defenderlo y proclamarlo y a conocer todo el consejo de Dios para tu vida. Bienvenidos a Gracia y Verdad, un ministerio de la Iglesia Familia de la Gracia, con Ariel Umaño y Nicolás Serrano. Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando la 95.7 para escuchar Gracia y Verdad, y también a todos los que nos están escuchando a través de los diferentes medios como nuestra página en iVoox. Mi nombre es Ariel Umaño y hoy tenemos un programa especial, ya que en nuestra mesa nos va a estar acompañando Andrea Serrano y obviamente, como todas las tardes, Nicolás. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muy bien, Ariel. Hola, Nico, y a toda nuestra audiencia, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá, agradecida al Señor por poder compartir con ustedes este tiempo y con todos los que nos están escuchando. Sí, nosotros también estamos muy agradecidos por tomarte el tiempo y la disposición de estar con nosotros y acompañarnos en esta tarde. ¿Vos cómo te encontrás, Nicolás? Bueno, muy bien y lleno de ácaros. Sí, se te nota resfriado. Con un terrible ataque de alergia. Sí. Pero contento de poder pasar este tiempo con Andrea, que no es mi hermana, es mi esposa. Sí, Nicolás, contanos un poco, ¿cuál es el motivo por el cual traemos a Andrea a este programa? Bueno, Ariel, sí, por supuesto. Estamos en una serie de estudios bíblicos que titulamos Recobrando el Evangelio, y hemos estado hablando acerca de que hay problemas en la iglesia en el día de hoy. Todos saben que hay problemas en la iglesia evangélica, hablando en términos generales en el día de hoy. Y hemos diagnosticado el problema de la siguiente manera. Tenemos un conocimiento deficiente del Evangelio, un conocimiento deficiente. Así que hace varios programas que venimos estableciendo que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de los pecadores, pero para la santificación también de los creyentes. El Evangelio no es solamente el trampolín que nos introduce en la piscina de la vida cristiana, sino que el Evangelio es el trampolín y es la piscina de la vida cristiana. Así que hemos estado hablando mucho acerca de diferentes doctrinas que componen el Evangelio, pero también hemos estado hablando bastante acerca de la falsa conversión, la falsa conversión. Y la razón por la que invitamos a Andrea, mi esposa, a este programa es porque ella es una ex falsa conversa. Y una ex falsa conversa muy sutil, y pienso que su testimonio puede arrojar mucha luz y hacer que podamos entender de manera más práctica y más específica las cosas que hemos estado enseñando hasta ahora. Claro, sí. Es muy bueno entonces, Andrea, que estés con nosotros. Y Andrea, contanos un poco quién eras y cómo fue tu conversión. Sí, Ari, bueno, como dijo Nico, yo soy una ex falsa conversa. Y como te decía hace un rato, yo estoy agradecida al Señor por poder estar acá compartiendo con todos los que nos están escuchando mi testimonio, las misericordias de Dios en mi vida, porque pienso que hay muchas personas que quizás pueden identificarse con lo que a mí me sucedió. Y bueno, ¿a qué me refiero? ¿A qué nos referimos cuando decimos que soy una ex falsa conversa? Yo hoy tengo 27 años y nací en una iglesia, en un contexto cristiano. La iglesia siempre fue, por así decirlo, mi segundo hogar. Sin embargo, durante los primeros 20 años de mi vida, aunque yo profesaba conocer a Cristo y pensaba que realmente lo estaba siguiendo, la realidad es que no lo conocía verdaderamente y no lo amaba genuinamente. Yo crecí leyendo la Biblia con una conciencia de Dios que nunca pude negar, siempre tuve fe en su realidad, con una conciencia fuerte de pecado. Yo sabía que era pecadora y tenía conciencia de mis pecados. Y algo que entendí desde muy chica es que Cristo tenía que ser el Señor de mi vida para ser mi Salvador. Para ser quien me salvaba del pecado y del infierno, Él tenía que reinar sobre cada área de mi vida. Entonces eso es lo que yo intentaba hacer, someter mi vida al señorío de Cristo. Sin embargo, siempre vivía frustrada. Durante la mayor parte de mi infancia y preadolescencia, el inicio de mi adolescencia, intentaba buscar a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Y
abandonaba esas prácticas durante periodos de tiempo porque yo tenía más bien una relación con la ley de Dios y claro, no con Dios mismo. Me era tan difícil concebir a Dios como alguien cercano, como una persona, ¿no? Lo sentía tan lejano. Entonces la vida cristiana se me hacía muy cuesta arriba. Durante esos años, como te decía, esto fue a mitad de mi adolescencia, hasta casi los 20 años, yo traté de reunirme, de juntarme con personas que eran santas, y cualquiera que me veía de afuera podía ver a una cristiana, ¿no? Alguien que estaba tratando de seguir a Cristo. Sin embargo, yo me concebía como una persona débil. Yo pensaba que sí, que conocía a Jesús, que lo estaba siguiendo, pero que era una cristiana débil. ¿A qué te referís como una cristiana débil? Sí, bueno, yo veía muchas personas a mi alrededor, personas en la iglesia, y veía algunos de ellos que eran muy determinados en su caminar con el Señor, en su profesión de fe, que eran firmes en abandonar el pecado, que tenían, sobre todo yo veía que tenían pasión y devoción por Jesús. Sin embargo, bueno, veía otros que yo concebía como personas débiles y yo me veía de esa manera. ¿Pero por qué me veía así? Yo, si bien como te contaba, había abandonado ciertos pecados que yo podría decir que eran groseros o que eran muy evidentes, pero había otras cosas, había otros deseos por pasiones mundanas, cuestiones de carácter, orgullo y problemas de carácter y otras cosas así, ¿no? Internas del corazón, que yo no podía abandonar, yo no podía vencer, claro, no podía dejar. Si yo miraba para atrás en mi vida, no podía decir realmente hubo un momento en el que yo tuve victoria sobre estos pecados. Recurría vez tras vez, si bien había algunos momentos, por ejemplo, después de campamentos o de retiros o de ciertas emociones fuertes en los que yo decía, no voy a seguir con esto y parecía que tenía una leve victoria por un tiempo, pero vez tras vez recurría en lo mismo. Pero no solamente por eso, sino lo que yo veía es que yo no tenía una pasión muy fuerte por Cristo. Claro. Yo tenía, como te decía, cierto amor por Cristo. Yo lo quería seguir. Tenía afectos a veces fuertes por Jesús, pero no iban mucho más allá de emociones. Claro. No me llevaban no eran tan fuertes como para que yo lo ame más que a todas las cosas, como para que yo quiera realmente dar mi vida por Él. Claro. Y que lo ame al punto de poder vencer todos mis pecados. Una de estas personas que eran muy apasionadas por Jesús era el que, hoy es mi esposo, pero en ese momento era mi novio, y yo recuerdo largas conversaciones con él en las que hablábamos del Señor, y yo realmente no tenía nada para compartirle. Yo veía que él podía hablar con tanto amor, y había muchas cosas que surgían naturalmente en su corazón, de tanto amor por Cristo, y había muchas otras personas así, pero yo no era así. Claro. Yo no tenía esa pasión por Jesús. Yo no me desesperaba por estar con Él en la oración, por conocerlo a Él en su palabra. Y como decía hace un rato, en muchas reuniones y retiros y cuando escuchaba la palabra de Dios, me llegaba a conmover profundamente. Y persistía en servir a Cristo y en seguir siguiéndolo. Pero, de todas maneras, yo realmente veía que no estaba totalmente apasionada por Jesús y que no lo amaba más que a todas las cosas. Claro. Sí tenía cierto amor por Él, pero no era un amor mayor que a todas las cosas. Exacto, quiere decir que en el corazón todavía había ciertos tesoros que estabas guardando y que chocaban o se confrontaban a veces con el amor para con Cristo, ¿no? Sí, Ariel, esa es una perfecta descripción de cómo yo vivía en ese tiempo, de lo que a mí me pasaba realmente. Había otras cosas que yo atesoraba más en mi corazón que a Cristo. Si bien en ese momento no lo podía definir con exactitud como lo puedo hacer ahora, porque yo pensaba que si bien era débil, si bien había cosas que me costaban, pero de alguna manera estaba siguiendo a Cristo. Yo pensaba en realidad que como que tenía que consagrarme más. Pero había cosas que, por así decirlo, me hacían ruido. ¿Y a qué me refiero? Yo, por ejemplo, en un momento me puse de novia y era muy evidente para mí que yo deseaba más
estar con mi novio, que tenía quizás una pasión, una devoción más fuerte por él y un deseo mayor de estar con él que de estar con Cristo, y un amor mayor por él que por Cristo. Exacto. No disfrutaba el Señor tanto como disfrutaba otras cosas. Cuando yo ponía en la balanza mi propia comodidad, proyectos futuros, esta relación sentimental, las ponía en la balanza con Cristo, yo no decía, no quiero a Cristo de ninguna manera, pero estas cosas terminaban pesando más en mi corazón. Yo las disfrutaba más. Y no estaba, si pensaba en renunciar a estas cosas, realmente no podía ser plenamente sincera en decir, sí, yo renuncio, si tengo que renunciar a estas cosas, voy a renunciar por causa de Cristo. También se veía en la predicación del Evangelio. Muchas veces yo predicaba el Evangelio, pero no tenía una compasión profunda por los hombres, aunque a veces sí tenía ciertas emociones pensando en el infierno y pensando en que Cristo merecía ser anunciado, pero no tenía realmente una compasión profunda y un amor profundo que me constreñía y me llevaba a anunciar a mi Salvador. Y cuestiones como esta había muchas, ¿no? Pero creo que la esencia es esta. Mi corazón se iba más detrás de otras cosas que de Cristo, ¿no? Entonces todo esto hacía ruido en mi mente. Cuando yo pasaba por ciertas declaraciones de las Escrituras, como el costo de seguir a Cristo, cuando el Señor enseña que lo tenemos que amar más que a todas las cosas, o pasaba por una carta como Primera de Juan, o tantos ejemplos bíblicos que amaban al Señor, de personas, ¿no?, que amaban al Señor con pasión, con devoción, y que tenían vidas entregadas por Él, yo no podía identificarme con ellos. Entonces, estas cosas realmente pesaban en mi conciencia. Ahora, ya se nos está terminando este primer bloque y quiero hacer un breve resumen de lo que fue tu testimonio hasta ahora. Sí. Vos nos contaste, Andrea, que naciste dentro de, casi podríamos decirlo, dentro de la iglesia, porque te criaste siempre en contacto con la iglesia y asistiendo a reuniones y diferentes eventos, y que tu cristianismo o la forma en la que concebías tu vida cristiana era como una cuesta arriba, por lo tanto a veces estabas más determinada a seguir al Señor y a veces no tanto. Así es. Y bueno, vamos a dejar para el segundo bloque entonces cómo fue que empezaste a conocer realmente el Evangelio, al Señor, y cómo fue que tu vida cambió a partir de ahí. A nuestra audiencia les digo que nos pueden escribir al 0341 6240 114. Los esperamos en el próximo bloque. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Nos encontramos en el segundo bloque de Gracia y Verdad. Estamos compartiendo con toda la audiencia el testimonio de Andrea Serrano. Y nuevamente, Andrea, muchas gracias por animarte a compartir tu testimonio y a estar con nosotros en esta mesa. Andrea nos venía compartiendo de que había un conflicto en su corazón. Me gustaría que continúes desde ahí, Andrea. ¿Cómo no, Ariel? Bueno, para resumir en una frase, todo lo que les conté en el bloque anterior, cómo yo vivía en ese tiempo, yo podría decir que Cristo no era suficiente para mí.
Y realmente en mis afectos, en mis deseos, había otras cosas que pesaban tanto en la balanza. Yo ponía a Cristo de un lado de la balanza y ponía proyectos futuros, una relación sentimental y otras cosas que me interesaban del otro lado de la balanza, y estas cosas hacían un peso demasiado grande. Ujú. Y en muchas ocasiones mayor que Cristo, ¿no? Entonces yo puedo decir que realmente Cristo no era suficiente para mí. Si yo consideraba en perder alguna de estas cosas, no podía ser del todo sincera en decir sí, si el Señor me las pide o Él me las quiere quitar, entonces Cristo va a ser suficiente para mí. Y la Biblia llama eso idolatría, ¿no? Algo que toma el lugar de Dios en nuestro corazón, algo que nosotros amamos y deseamos más que a Dios, más que a Cristo, o que compite con Él, eso es un ídolo, ¿no? Entonces realmente había ídolos en mi corazón. Sin embargo, Aliel, yo te decía que estas cosas hacían un peso en mi conciencia y me llevaba muchas veces a sentirme condenada, a sentirme indigna, a estar frustrada, a ver que yo no podía avanzar realmente en la vida cristiana como otros avanzaban. Sin embargo, yo dejaba todo esto en la superficialidad. Yo decía, bueno, ya voy a crecer, ya voy a avanzar, y no profundizaba demasiado. Podría decir que no era totalmente sincera en examinar mi corazón y realmente resolver este problema. Ujú. Bueno, también en la pausa me estabas compartiendo un poco de cómo era este sentimiento o esta sensación que tenías durante toda la semana. Quisiera que compartas esto también a la audiencia. Sí, bueno, una de las cosas que yo pensaba constantemente en ese tiempo, yo pensaba, esto es la vida cristiana, nada más. Yo tenía como un sentimiento de insatisfacción constante. Bueno, había llegado a tener una vida de iglesia, por así decirlo, entre comillas, muchas reuniones, áreas de servicio, como te había contado, tenía mi grupo de discipulado, personas a las que discipulaba, y proyectaba el futuro y decía, bueno, voy a seguir haciendo estas cosas hasta el final de mis días, pero esto es la vida cristiana nada más. Como tenía un sentimiento de vacío, de insatisfacción, de que Cristo realmente no era tan glorioso. De que la vida cristiana no era tan abundante y como ríos de agua viva, como yo leía en la palabra que era, pero para mí no era así, y pensaba eso. Yo creo que hay muchas personas que viven de la misma manera y se preguntan, ¿esto es la vida cristiana nada más? Claro. Y así es como yo pensaba. Claro, esta pregunta es, ¿esto es todo lo que tengo que vivir de Cristo? ¿Esto es todo lo que tengo que conocer? Ahora, Andrea, contanos un poco cómo fue tu conversión, cómo fue que conociste el Evangelio y cómo el Evangelio transformó tu vida. Bueno, es muy importante lo que decís, ¿no? De cómo conociste el Evangelio, y esto tiene mucho que ver con mi salvación, ¿no? A mis 19 o casi 20 años, por la gracia del Señor, a través de algunos predicadores del presente y del pasado, bueno, algunos predicadores del presente como Paul Washer, como John Piper, John MacArthur y otros, y algunos del pasado como Charles Spurgeon y muchos otros, yo pude entender algunos aspectos fundamentales del Evangelio y del carácter de Dios que yo nunca había entendido, nunca había comprendido y nunca realmente había sido expuesta a estas verdades. Yo pude comprender que mi entendimiento del Evangelio era pobre o era reducido y errado en algunos aspectos, y por lo tanto del carácter de Dios también. Yo llegué a entender, Ari, que la manera en la que yo me estaba relacionando con Dios y entendiendo qué es lo que Él hizo por mí y cuál es su llamamiento hacia mí, era distorsionada, estaba errada. Y bueno, la palabra de Dios y la verdad es como un espejo que se levanta delante de nosotros y nosotros nos podemos ver ante ese espejo, ¿no? Y entonces realmente ver cuál es nuestra verdadera imagen, ver quiénes somos. Y eso es lo que me pasó a mí en ese tiempo. Yo empecé a entender ciertas verdades que nunca había entendido y pude ver realmente dónde estaba parada delante de Dios, cómo era mi corazón. Ahora, para explicar un poco mejor, una de las verdades fundamentales que yo entendí en ese tiempo es la doctrina de la justificación por medio de la fe. Yo sabía que Cristo era mi sustituto
en el sentido de que Él había muerto y pagado por mis pecados. Pero algo que me sorprendió y me maravilló tanto entender en ese tiempo fue que Cristo no solamente fue mi sustituto en muerte, sino en vida también. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Que Él vivió una vida perfecta, justa y santa, como ustedes explicaron en uno de los programas anteriores. Y que cuando alguien cree verdaderamente en Cristo, esa justicia, esa vida perfecta le es impuesta, es puesta en su cuenta, ¿no? Y que esa es la única manera de nosotros poder ser aceptados delante de Dios. Uh-huh. Solamente a través de Cristo, solamente por la justicia de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que Dios no va a aceptar otra cosa que no sea la justicia de Cristo, la vida perfecta, la perfección. Dios no acepta nada menos que la perfección. Yo antes me relacionaba con Dios de esta manera. Por ejemplo, cuando pecaba, trataba de generar cierto tipo de arrepentimiento que pudiera ser agradable delante de Dios con lágrimas, o tratar de cumplir ciertos pasos, o iba delante de Dios y me arrepentía, pero pensaba que tenían que pasar algunos días en los que yo tuviera que tener una obediencia o algunos días de hacer las cosas bien, entre uh-huh. comillas, y entonces ahí podía relacionarme libremente con Dios, ¿no? Así podía ser aceptada delante de Él. Y esto es totalmente contrario a lo que acabo de explicar del Evangelio, ¿no? Dios nos acepta solamente por Cristo, por lo que Cristo hizo, por su justicia, no por nuestra propia justicia. Me imagino el contraste que esto habrá generado también en tu experiencia, en tu gozo, y quisiera que nos compartas un poco más cómo es que al ver el Evangelio empezó a transformar tu vida. Sí, bueno, a eso iba. Uh-huh. Algo que yo entendí a través, porque hice un poco de hincapié en esto de la justificación, es que yo realmente llegué a entender por primera vez en mi vida lo santo que es Dios y lo justo que es Dios, y mi incapacidad para acercarme a Él. Yo llegué a entender que un hombre en sus pecados está totalmente muerto y que no hay nada en el hombre y que no había realmente nada en mí para que Dios me pudiera aceptar. Y por primera vez me encontré con la santidad de Dios. Eso llegó a generar una crisis porque, como te contaba, mi vida estaba llena de pecados. Había muchas cosas en mi corazón que, como te decía, yo amaba más que a Dios, y el hecho de ver su justicia y su santidad y ver que realmente él no aceptaba otra cosa que no sea la perfección me llevó a verme realmente perdida en mis pecados. Otra de las cosas que yo entendí en ese tiempo es, bueno, ustedes hablaron de esto en otro de los programas anteriores, es que la verdadera conversión, recibir a Cristo verdaderamente, no es solamente, como yo entendía, que Cristo sea mi Salvador y mi Señor, es decir, que Él gobierne sobre todas las áreas de mi vida, sino es recibir a Cristo como tesoro. Uh-huh. Y si Cristo no es mi tesoro, entonces no es mi Salvador y no es mi Señor. Yo llegué a entender que realmente alguien que realmente vio a Cristo como el tesoro de más valor, entonces está dispuesto a dejar su vida, a perder su vida, a vender todo lo que tiene, con todas las implicaciones que eso tiene, y a hacerlo con gozo. Claro. Y yo llegué a ver, Ari, que además de todo lo que te explicaba recién y le explicaba a nuestra audiencia, de que no entendía bien el carácter de Dios, de que no me relacionaba con Dios conforme al Evangelio, yo realmente no había vendido todo lo que tenía, no había dejado todas mis posesiones, no solamente materiales, sino en todo sentido, lo que explicaba recién, todas las cosas que yo atesoraba, no estaba dispuesta a dejarlas por causa de Cristo, y algunas, incluso lo que había dejado, no tenía realmente el gozo. Como yo te explicaba, Cristo no era mi mayor deleite, Él no era mi gozo supremo. Yo vivía con mucha condenación y mucha frustración y no me deleitaba profundamente en Cristo. También en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y hay muchas declaraciones en Primera de Juan que dan características de alguien que ama a Dios. Y alguien que está lleno de ídolos en su corazón es alguien que está viviendo en pecado. Además de quebrar mandamientos explícitos del Señor, pero alguien que ama
otras cosas más que Cristo, realmente es alguien que está viviendo en pecado. Y yo llegué a entender esto, Ari. Llegué a entender que realmente no estaba cumpliendo con las condiciones básicas del llamamiento de Cristo, que no estaba conociendo al Dios de la Biblia, que no estaba respondiendo al Evangelio y no estaba amando a Jesús con todo mi corazón. Y Él no era mi amor, mi deleite y mi gozo supremo. Y esto me llevó a entrar en una crisis muy fuerte, en un dolor muy fuerte. Pero el Señor usó todas estas cosas para llevarme al punto de verme realmente perdida. Jesús dijo, yo no vine a los sanos, como un médico no va a los sanos sino a los enfermos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor me llevó en ese momento, a través de su luz y de su verdad, a entender que yo era una pecadora, que estaba perdida, que la ira de Dios estaba sobre mi cabeza, que yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Y yo, aunque profesaba seguir a Cristo y de alguna manera iba detrás de Él, no lo estaba siguiendo en las condiciones que Él ponía, pero realmente no lo estaba amando genuinamente y con todo mi corazón. Entonces yo no estaba siguiendo a Cristo, me estaba engañando, era una hipócrita, era meramente una religiosa. El Señor me llevó al punto de ver mi pecado como nunca lo había visto y entender que nada que hubiera en mí podía salvarme y podía presentarme delante de este Dios justo. Entonces en ese momento fue que yo estuve en la posición correcta, por así decirlo, y justa, viéndome necesitada de un Salvador para clamar a Él realmente como un pecador perdido. Claro, qué bueno y qué necesario es ser confrontados con la luz de la palabra, y es una de las cargas y uno de los puntos principales por los cuales iniciamos este programa, para que también nuestra audiencia pueda tener recursos y herramientas con los cuales verse a la luz del espejo de las Escrituras. Vamos a hacer un corte en este bloque y vamos a continuar en el próximo bloque. A nuestra audiencia también les comparto que pueden escucharnos a través de nuestro canal en iVoox, donde estamos subiendo todos los programas, pueden descargarlos desde allí. Los esperamos en el próximo bloque. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Nos encontramos en el tercer bloque de Gracia y Verdad. Estamos escuchando el testimonio de Andrea Serrano. Para nuestra audiencia, yo les animo, es muy importante que puedan escuchar con atención su testimonio, ya que les puede ser de mucha edificación y de mucha bendición poder encontrarse frente al espejo de la experiencia de conversión de otro cristiano. Andrea, en el bloque anterior concluimos en el drama de empezar a comprender que realmente no estabas amando al Señor y cómo es el Señor realmente. Cuando uno descubre el Evangelio y empieza a profundizar en las doctrinas, como vos dijiste y hemos enseñado en este programa, de la justificación, lo cambia todo, ¿no? La justificación por medio de la fe, lo que significa el nuevo nacimiento, lo que significa amar a Cristo como lo que Él es, ¿no? Como todo lo que Él es, como nuestro Señor y Salvador, pero también como nuestro tesoro. ¿Cómo siguió ese proceso en el que nos estabas describiendo, Andrea? Bueno, Ariel, como les contaba en el bloque anterior, a través de enseñarme su palabra y de ponerme este espejo para que yo pueda verme a la luz de su palabra y entender que yo realmente no amaba al Señor, estaba totalmente perdida, el Señor me llevó, por así decirlo, a un estado de humillación.
yo me vi totalmente perdida, me vi cayendo al abismo, me vi en el infierno, realmente, cayendo al infierno, sin ninguna muleta, sin ninguna posibilidad de aferrarme a algo por mí misma para ser salva. Y en esa posición, en ese momento, y solamente ahí fue que yo pude clamar al Salvador por salvación. Yo recuerdo de una semana de tardes y días enteros de clamar al Señor y de verme realmente perdida. Pero yo ahí pude alzar mis ojos al cielo y decir: Señor, si vos no me rescatás de este abismo, no hay manera en la que yo pueda salir. Y el Señor lo hizo, Ariel, el Señor lo hizo, pero yo creo que realmente fue necesario que Él me lleve a ver cuál era la condición de mi corazón, y que yo me pueda ver totalmente perdida para estar entonces así habilitada para verme necesitada de un Salvador y clamar a Él. A partir de ese momento, Ari, todo cambió, todo cambió. Él llegó a verse realmente precioso ante mis ojos. Los pecados de los cuales yo era esclava y les contaba que nunca había podido dejar, empecé a tener libertad sobre esas cosas y amar al Señor. Oh, qué maravilloso. Realmente poder entender por primera vez en la vida que realmente Cristo es un tesoro hermoso, valioso, más que todas las cosas. Que Él llegue a ser mi primer amor, y yo estaba dispuesta a dejar lo que sea, a dejar a mi novio, a mudarme de país, a hacer lo que sea, para seguir a Cristo, para tenerlo a Él, dispuesta a morir a mí misma. Y fue tan maravilloso para mí el saber que tantas cosas había leído en la palabra durante toda mi vida y nunca las había entendido y podido experimentar y decir: sí, es verdad, realmente existe la libertad con la que Cristo nos hace libres del pecado, y para amarlo a Él, para disfrutarlo a Él, tener victoria sobre el pecado. Pero yo les decía que antes tenía un sentimiento de insatisfacción constante, ¿no? Decía: esto es nada más la vida cristiana, y eso cambió totalmente, plenamente. Él es glorioso, y el saber que yo lo voy a seguir conociendo y amando por la eternidad llena mi corazón y me satisface como nada en el mundo puede hacerlo. Pude entonces en ese momento recibir a Cristo como tesoro, amarlo más que a todas las cosas y que a mi vida misma, y gozarme en Él, estar dispuesta a vender todo con gozo, realmente gozarme en Él más que en todas las cosas. Y entonces una vez que yo realmente pude recibir a Cristo como mi tesoro, entonces ahí es que yo pude recibirlo verdaderamente como mi Señor. Es decir, ahora yo deseo, y a partir de ese momento comencé a desear que Él reine sobre mi vida, obedecer y seguir sus mandamientos. Y entonces realmente ahí fue que Cristo pudo ser verdaderamente mi Salvador. Sí, bueno, Andrea, muchas gracias por venir hoy a este programa, compartir con nosotros tu testimonio. Muchas gracias también por abrirnos tu corazón y compartirnos algo que es tan valioso como conocer y atesorar a Cristo. También es muy importante para nuestra audiencia que puedan escucharte, así que una vez más, gracias, Andrés, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y Nicolás, quisiera... Acá estaba. Sí, estás ahí. Quisiera que podamos arrimar algunas conclusiones de lo que Andrea estuvo compartiendo hoy con nosotros, que puedas guiar a la audiencia en algunos pensamientos también y en un llamado para ellos. Sí, Ariel, por supuesto. La verdad que me conmueve escuchar a mi esposa contar su testimonio. Nadie lo vivió tan dramáticamente ni tan de cerca como yo. Y resulta imposible contarlo con todos los colores que realmente tiene la historia de su salvación. Pero no puedo dejar de pensar que hay muchas Andreas probablemente escuchándonos. Hay muchas personas que pasaron su vida en la iglesia y nunca escucharon algunas de las doctrinas clásicas y evangélicas que el Señor ha usado, bíblicas, que el Señor ha usado vez tras vez en la historia de la iglesia para traer a la salvación a muchos que invocan su nombre pero no lo conocen. Así que me gustaría simplemente concluir con este programa, terminarlo resumiendo uno de los aspectos de la doctrina de la verdadera conversión, que conocer a Dios, bíblicamente hablando, nos lleva necesariamente a una vida de obediencia gozosa. Conocer a Dios, bíblicamente, nos lleva inevitablemente, necesariamente, a una vida de obediencia gozosa. Cuando las Escrituras nos hablan de conocer a Dios, no lo hacen principalmente desde un punto de vista académico o intelectual, sino desde un punto de vista experimental.
Es decir, que cuando, por ejemplo, Juan nos dice en Primera de Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Esto es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto nosotros sabemos que le conocemos. En otras palabras, él está diciendo, esta es una evidencia de que nosotros le conocemos. Está hablando de un conocimiento real, experimental de Dios. Y entonces lo que él sigue diciendo es lo siguiente: si guardamos sus mandamientos, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él que dice, está hablando de personas dentro de la iglesia, él que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y creo que hemos perdido completamente la doctrina que históricamente ha sido llamada la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. Muchas personas dicen que creen y que son salvas, pero muchas de esas personas que dicen que creen y que son salvas, en realidad no creen bíblicamente y no son salvas. Y Juan ataca justamente la falsa conversión a través de toda la primera epístola. Y entonces él nos dice que si alguien razona de esta manera y dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, yo estoy en la iglesia, yo tuve un encuentro personal con Él, pero dice Juan, esta persona no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, no está diciendo la verdad, esa persona en realidad no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios lo obedece. Entonces, si alguien es desobediente y quiebra la voluntad de Dios una y otra vez, no se somete a la totalidad de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, no se somete a Cristo como un esclavo, esa persona no conoce a Dios. Claro. No es que simplemente debe crecer en su santificación, aunque por supuesto debemos crecer en nuestra santificación. Y nadie está diciendo que el cristiano no peca, el cristiano sí peca, pero si alguien no se caracteriza por una vida de obediencia plena a la voluntad de Dios, esa persona no es salva. No es que necesita madurar, no es que, como suele decirse hoy, debe ponerse las pilas. Esa persona no conoce a Dios y no es salva. Nunca tuvo un encuentro real y personal con Dios. Esto es muy dramático. En Mateo capítulo 3, en el versículo 21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, personas dentro de la iglesia, no es más, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fuerte. Es muy fuerte. Estoy hablando de personas religiosas. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio evangelizando falsos conversos religiosos. Y en el versículo 23, entonces, Él va a decir a estas personas que pasaron su vida diciendo Señor, Señor, pero que no van a ser salvas, no van a entrar al reino de los cielos, entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Él no les dice, tuvieron una relación conmigo y después se apartaron. Él les dice, nunca los conocí. Nunca hubo una relación entre ustedes y yo. Sin importar que, como ellos dicen, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro. Esto es posible y es real. Cuando una persona se aparta, la conclusión, en rebeldía a Dios, la conclusión no es que simplemente cayó del estado de gracia nada más. No, esa persona nunca conoció a Dios. Juan nos dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Nunca realmente conocieron a Dios, en otras palabras. Nunca fueron realmente salvas, parte real del cuerpo de Cristo, porque, dice Juan, si hubiesen sido de nosotros, es decir, si realmente hubiesen sido cristianas, unidas realmente a la vid, habrían permanecido con nosotros, habrían perseverado. Pero salieron, dice Juan concluyendo, para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos los que están en la iglesia, Ariel, son verdaderos cristianos. Y no se trata solamente de tener cierta clase de obediencia. Mejor dicho, no se trata solamente de obedecer, sino de tener cierta clase de obediencia. De hacerlo con cierto tipo de corazón. El salmista Asaf, por ejemplo, dice en el Salmo 73, versículos 25 al 26, lo que todo cristiano debería poder decir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Le dice a Dios. Es decir, en los cielos, en la gloria, no tengo ningún interés excepto caminar con vos, excepto tener comunión con vos. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Esto no significa que nosotros no disfrutamos de la vida. Significa que para nosotros Cristo es la vida y disfrutamos de la vida porque Él es el todo en todos para nosotros. Claro. Sí. Bueno, como lo expresaba Pablo cuando relata su conversión, ¿no?
todo lo he tenido por basuras con tal de conocer y ganar a Cristo. En comparación, no está diciendo que todo es basura literalmente, sino que en comparación a Cristo. Exactamente. No hay punto, realmente no hay punto. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Exacto. Ese es el lenguaje de una nueva criatura, de alguien que realmente conoce a Dios. Es que Él es tan maravilloso. Ariel, tan maravilloso. Él es el tesoro escondido, la perla de gran precio, que cuando alguien realmente se encuentra con Él, lo conoce, como Saulo en el camino de Damasco, cuando Cristo se apareció ante él, llega a quedar completamente cautivado, perdido de amor. Sí. La conversión no es meramente una reforma moral, un acto de la voluntad, no es asumir cierta ética, no es simplemente estar convencidos de la verdad, es un encuentro real con el Dios vivo y verdadero, transformador, es nacer de nuevo, no es poético el lenguaje. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5 que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, no está hablando poéticamente, es verdad. Ahora me gustaría terminar simplemente haciendo un llamado a aquellos que nos están escuchando ahora y que se identifican con Andrea, que piensan probablemente si todo esto es verdad, entonces yo no conozco al Señor. Y a los tales yo les digo que me alegro de que nos estén escuchando y de que estén llegando a esas conclusiones, porque esto es lo que ha pasado una y otra vez en los avivamientos en la historia de la Iglesia. Cuando el Evangelio es claramente predicado, cuando doctrinas como la regeneración, la seguridad de la salvación, la verdadera conversión se predican, muchas personas engañadas entonces se salvan. Quiero terminar simplemente aplicando todo esto a nuestra audiencia con unas breves palabras de George Whitefield. Él predicó un sermón, él fue un gran evangelista de falsos conversos en el siglo XVIII, uno de los padres de la Iglesia. Y él predicó un sermón llamado el Casi Cristiano. Y entonces él termina su sermón con los siguientes párrafos. Tales personas, dice él, son casi cristianas, pero casi darle al blanco es realmente fallar. ¿Qué dirá tu familia cristiana cuando mueras? Casi fue salvo, eso es lo que dirá. La insensatez de permanecer en un estado de casi cristiano es que es la mayor forma de ingratitud hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Él fue humillado, despreciado, sudó sangre en la agonía de Getsemaní, fue detenido, burlado, cruelmente golpeado y clavado en una cruz, muriendo en nuestro lugar. Él derramó su preciosa sangre para limpiarnos. ¿O cómo puedes decir que lo amas cuando tu corazón no está totalmente con Él? ¿Cómo puedes reconocer que Él sufrió para salvarte de la miseria y el castigo eterno y no darte completamente a Él? Dale todo tu corazón a Jesús. Dale todo tu corazón a Jesús. Ponle fin a estar entre dos opiniones. ¿Por qué debes mantenerte alejado de Cristo por más tiempo? ¿Por qué debes estar tan enamorado de la esclavitud del pecado que no te apartes del mundo, la carne y el diablo, que como cadenas espirituales agarran tu alma y la detienen y evitan que huyas a Cristo? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué no te entregas por completo a Cristo? ¿Crees que el ser solo medio cristiano te hará feliz? ¿Crees que tirarte por completo en Cristo te hará miserable? Es un gran engaño, concluye Whitefield. Es un gran engaño pensar que vacilar entre Cristo y el mundo te puede satisfacer. No, tal vacilar solo te impide experimentar el gran alivio que Cristo ofrece. Solo cuando le des tu corazón por entero a Cristo puedes tener paz con Dios. Amén. Ruego a mi audiencia y les digo, por favor, busquen a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y lo encontrarán, pero no hasta que se hallen a sí mismos buscando a Cristo con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Búsquenlo sabiendo que su vida eterna depende de encontrarlo, pero sabiendo que si lo encuentran y si lo buscan de todo corazón lo encontrarán, hallarán un tesoro de infinito valor e irresistible hermosura. Amén. Y cuídense de no meramente buscar ser salvos. Por supuesto, busquen la salvación, pero busquen encontrar a Cristo. Amén. Búsquenlo a Él. Amén. Amén. Amén.